Darles un caso muy interesante que lo he podido estar trabajando en los últimos 4 años. Y es una historia alrededor de estos ojitos. Y estos ojitos son algunos de esos que se encuentran en las selvas colombianas, que seguramente desde algún árbol nos ven, pero los colombianos tal vez nos hemos negado a verlos. Y es que este bichito se llama el mono socay o el Plecturoceus ornatus. Y para poner un poco de contexto, les voy a contar cómo comienza esta historia. En el año 2020, en marzo, de hecho, antes del inicio de la pandemia, yo me encontraba en el flanco oriental de la Sierra de la Macarena haciendo un trabajo con un proyecto de un programa que se llamaba Territorios de Oportunidad de USAID, y estábamos en un contexto de trabajar con 3 sectores, 5 comunidades, en todo un tema de fortalecimiento de la gestión turística de ese destino. Pues nos cogió ese mes de marzo con muchas cosas muy fuertes. Una de ellas, por ejemplo, ver arder la Sierra de la Macarena debe ser para muchos, seguramente si les toca, y ojalá no les toque, una de las cosas más tristes, una de las selvas más importantes que puede haber en Colombia, un lugar que es el encuentro de la Orinoquía, la Amazonía, el escudo guayanés y los Andes. Entonces los índices de biodiversidad de esta zona son muy importantes cuando hay selva, pero si acabamos con la selva, pues, y la reemplazamos por vacas, vamos a perder mucho de esa biodiversidad, y esas son algunas de las realidades que comenzamos a encontrar en este municipio que se llama Vistahermosa Meta. Esta vía, para esa época se le llamaba, o todavía se le llama, el Sendero Ecológico por la Paz, que básicamente es una carretera que se construyó de manera ilegal y cruza el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena entre los municipios de Vistahermosa y La Macarena en el sur del departamento del Meta. Y entonces, estando allá metidos, después de casi 50 kilómetros de selva registrados en el GPS, uno de los días en que estaba allí, allá la comunicación es muy difícil, estábamos en la selva, una noche encontramos un lugar con paneles solares para cargar los teléfonos, se cargó en la noche, en la mañana uno busca el internet en la selva siempre en un palito, siempre hay un palo donde entra la señal, eso es algo bien curioso. Y yo siempre estoy con los binoculares y vi algo como lo que ustedes ven, una mancha, y la vi en la distancia. Pero lo siguiente que me di cuenta es que mi WhatsApp decía que iban a declarar toque de queda, iban a cerrar el país, que donde estaba yo metido, que salga de allá ya. Y entonces las siguientes 24 horas fueron frenéticas para salir de la selva y llegar a que lo que era la expectativa del 2020, que era pasarme en una de las selvas más lindas de Colombia, se convirtieron en una pantalla de computador, como nos pasó seguramente a muchos de nosotros. Pero esta mancha me quedó llamando la atención, porque con los binoculares vi un tipo de primate bastante extraño. Uno de mis hobbies en la vida ha sido la observación de la vida silvestre. Ese bicho no lo tenía en el radar, no sabía qué era. Y cuando nos encerraron, pues comencé a investigar sobre él a partir de fuentes secundarias, a ubicarlo con información de parques nacionales, de la Asociación Primatológica Colombiana, y pude entender que había visto el mono socay, el Plecturoceus ornatus, que es una de las especies que tiene un estado de vulnerabilidad muy alto en Colombia, particularmente por pérdida de hábitat. Pero es que estábamos en una pandemia, encerrados. ¿Y qué nos encontramos? Que además era uno de los bichos con menos literatura en el país y en el mundo. Y entonces encontramos literatura del doctor Delfler, nos encontramos con una bióloga llamada Xiomara Carretero, que tiene un proyecto llamado The Socay Project desde hace unos 20 años, pero básicamente lo hace con recursos propios y con un esfuerzo enorme, pero del resto casi no había ni fotos. Y entonces, como en pleno Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, en el sur del Meta, en un escenario de estos, pues tenemos una especie tan importante y muy poca gente hablaba de ello. De hecho, esta foto fue de este año de enero y es una foto muy afortunada porque una de las cosas que fuimos aprendiendo es que esta especie solo se reproduce cada 2 años aproximadamente, y eso que todavía no es tan, la información científica no es tan profunda.
Y entonces en ese orden de ideas, este año pude tomarle una fotografía con el bebé y aprendí que una característica de esta especie es que al segundo o tercer día de que nace el bebé, la señora le dice, papito, esto es para usted, mijo, esta responsabilidad no es para mí sola. Y se lo entrega al macho, y el macho lo va a tener más o menos 2 años, hasta que él tiene unas condiciones para salir, hasta inclusive comenzar a entender qué comía. Hay muy poca información sobre lo que ocurre con este bicho. Comenzamos a investigarlo, a entenderlo, y estábamos en el contexto de fortalecer unas organizaciones comunitarias que luego de la firma del acuerdo de paz en una zona que tuvo cultivos ilícitos, campos minados, de hecho es el municipio más minado de Colombia, pues la gente levantó la mano y dijo, venga, ¿qué es eso del turismo? Y junto a parques nacionales, otros actores comenzaron a plantear, a generar proyectos. Allí llegamos nosotros como consultores, hicimos un proceso de diseño de producto, entendiendo que tenían. De hecho, ahora que escuchaba a la doctora sobre la georreferenciación, esas herramientas son muy útiles y de hecho hacerlas simple con el tiempo y con las comunidades cada vez es más importante porque hay que entender qué se tiene, resolver algo de la ecuación, que es el llegar, el estar y el vivir, que necesita la gente para poder vivir las experiencias que tenía el territorio, diseñar un producto y llevarlo al mercado. Pero es que en el 2020 no había nada, no habían hoteles, no habían guías, no habían agencias, no había nada. ¿Cierto? Y comenzamos a trabajar en el 2000, a finales del 20 pude regresar, en el 2021 ya nos metimos y diseñamos un producto turístico que se llama La Tierra del Socay con Rostros de Paz. Y entonces comenzamos a plantear algo. Uno de los atractivos focales, y en el tema del turismo de naturaleza es clave cuando uno identifica un bicho que nadie más tenga. Y cuando uno sabe que es endémico, localizado solamente al sur del Meta, un rango de distribución muy limitado, pero además el bicho es muy carismático. Aquí estamos al sur, en el departamento del Meta, la confluencia de Amazonía, Orinoquía y Escudo Guayanés, y comenzamos a trabajar en 3 veredas que luego se nos convirtieron en 5, donde comenzamos a ubicar que teníamos, crear una serie de experiencias y todo esto lo comenzamos a crear de cero. Con la comunidad construimos una marca, un concepto que la gente comenzó a apropiar y hoy en día ha apropiado. Creamos un catálogo, todos los servicios se construyeron desde cero, desde fortalecer los guías. En 4 años hemos tenido más de 14 meses de chefs locales trabajando con las señoras en los temas de cocina. Se construyeron varios hoteles, literalmente con las manos de la gente, unos pequeños lodges muy lindos. Se comenzaban a generar pequeñas reservas naturales, los grupos de guías, los jóvenes guardianes de la vida silvestre o pajareritos que tenemos allí. Y comenzamos a generar y a encontrar que había una cadena de valor que la gente comenzó a comprometerse. Pero ya teníamos producto, teníamos gente haciendo las tareas, tenemos una serie de experiencias que la gente puede ir a vivir allá y una, digamos, que se ha vuelto como el centro del tema, es buscando el Socay al encuentro de primates y aves. Y es que al ser una zona donde se reúnen, digamos, estos biomas, Orinoquía, Amazonía, Escudo Guayanés y los Andes, pues la cantidad de especies que hay es muy importante. Por supuesto, ver el Socay es el foco. Comenzamos a investigar qué tan cercano era el turismo de observación de primates o las experiencias asociadas a la observación de vida silvestre, combinadas con temas de agroturismo y también algo de cultura de paz, que con la gente lo trabajamos, pero efectivamente este era el bicho más raro. Tuvimos que aprender un montón de cosas en campo. En la pandemia no teníamos forma de llevar, digamos, una serie de expertos primatólogos, apenas lo pudimos hacer hasta este año, para poder entender el bicho, entonces tuvimos que trabajar y aprender con esto, y además el Socay está en un escenario donde este animalito como especie carismática es sombrilla para la conservación. Por ejemplo, hoy tenemos y hay reservas con nidos activos de águila arpía. Tenemos 7 especies de primates, yo he logrado registrar 6 de los 7, 260 especies de aves, registros de hasta 5 gatos distintos, otra serie de mamíferos y herpetos, siendo y consolidando que la zona efectivamente es un escenario muy interesante para la observación de vida silvestre. Pero además, este año cuando regreso, en enero,
veo que todavía faltaba más porque la gente del mismo pueblo en Vista Hermosa aumentara el sentido de pertenencia. Y entonces hice un par de cosas con el equipo. Hicimos unos stickers pequeños con la marca de la Tierra del Socay y estos afichecitos. Y los comenzamos a ir a la panadería, al supermercado, al del hotel, al de la tienda, en la calle, en las reuniones, ir a repartir esto. Y simplemente a contarle a la gente, oiga, ¿usted sabe quién es el Socay? ¿Sabe qué es esto? Y cuando hicimos Este se busca y lo subimos a una página de ventas por Facebook de Vista Hermosa con 33,000 seguidores, la gente se asustó. Ay, ¿qué le pasó? Es que yo lo veía cuando era chiquito, ¿pero por qué? Y la gente no estaba entendiendo que, para que ustedes se lo dimensionen, hace 30 años todo era de este color. Todo era selva. Y en 30 años, la selva, esto es la Sierra de la Macarena. Esto es el área de manejo especial de la Macarena. Entonces, allá todas las figuras de protección existen, o no operan. Entonces, había que buscar una propuesta distinta. En algunos casos los tenemos ubicados en caños que difícilmente están conectados, como es estas opciones. Comenzamos con 3 sectores. Esto es básicamente una área llamada termales, con unos pequeños caños que aún se conectan con la sierra. Caño Unión, que está conectada con la sierra, y nos pusimos el reto además de buscar un parche de selva húmeda tropical diferente a estos ecosistemas de aquí, y encontramos uno en esto que son los bajos del río Güejar, cerca de 500 hectáreas de una finca que el dueño había decidido nunca tumbar, a diferencia de lo que estaba pasando con todos los vecinos. Y entonces comenzamos a trabajar con estas comunidades, creamos el producto, y este año, pensando en que había que trabajar de una manera mucho más profunda, en que esto debe tener una visión de desarrollo regenerativo. Hay que ir más allá de la sostenibilidad, e ir más allá de la sostenibilidad es tener acciones mucho más concretas para tratar de regresar al menos una parte del ecosistema al estado en que se encontraba en un principio. Entonces, decidí escribir la estrategia de sensibilización para la conservación del mono Socay. Y esta estrategia se basa en 7 pilares. Tiene un tema central, sí, y es la promoción del turismo regenerativo de naturaleza. Y esto está en función de una serie de unos principios y de unos elementos que allá en campo nos hemos demostrado que nos permite ir más allá, donde tener un propósito específico alrededor de una especie sombrilla, que es el Socay, nos permite llegar a temas, por ejemplo, de educación y sensibilización. Entonces, hemos logrado y entendido que la gente lo que carece es de información, de datos, en un lenguaje sencillo, bonito, agradable, que le permita entender lo que tiene en su territorio y por qué no debería destruirlo. Temas de investigación. Esa zona, como estuvo tan aislada por la guerra, no ha habido investigación y estamos comenzando a trabajar unos temas muy interesantes allí. Como les digo, este año estuvimos con un equipo de primatólogos por primera vez en la zona y fue muy interesante el resultado. Protección y restauración del hábitat, comenzamos con 3 reservas, ya un privado compró 3 fincas y tiene otra reserva, y esos temas van creciendo para poder ampliar las áreas de bosque y poder tener investigación y sitios de investigación específico. Por supuesto, el turismo de naturaleza hoy nos permite contar con 3 lodges, 3 agencias operadoras, 2 grupos de guía, 2 organizaciones comunitarias, varios restaurantes, transportadores locales, que son un muy buen ejemplo de participación de la comunidad. Hemos estado trabajando en que haya cada vez más alianzas, actores, y hay un núcleo de la estrategia, y es el Festival de la Tierra del Socay. Al final lo que buscamos es que se conserve esa especie, y lograr salvar esa especie y el hábitat de esa especie. Y planteamos una serie de objetivos alrededor de los pilares, tengo ya muy poquitos minutos, pero en el fondo lo que estamos buscando es que se activen los pilares. ¿Qué buscamos? Con la educación y sensibilización, por ejemplo, el tema de los pajareritos, desde los más chiquitos, las familias, comenzando a observar aves, los primates, saliendo con ellos, comenzar a articular universidades, centros de educación, asociaciones primatológicas, otros grupos de investigación, el Global Big Day en la zona con la plataforma eBird y otra herramienta del eNaturalist. Con las primeras reservas con las que estamos, entonces comenzar a definir acciones concretas para la protección del hábitat que se está destruyendo. Generar que la cadena de valor esté cada vez más sólida y siga teniendo respaldo.
Y además articular una propuesta de turismo científico de naturaleza que hace unos años el modelo lo construimos aquí en la cuenca del río Tun y ya lo estamos replicando allá justamente para promover que a través de la visita de investigadores, estudiantes y demás podamos ampliar el tema del conocimiento. Uno de los detalles que me parece muy interesante cuando comenzamos a entregarle a la gente la información es como, por ejemplo, los artesanos locales. El solo hecho de donarles mis fotos, un día llego al pueblo y me muestran, César, hicimos cuadernos, llaveros, tenemos los mugs y la gente los estaba comprando. Y entonces, a partir de hechos tan sencillos, la gente comenzó a motivarse a proteger esto, a preguntar por el bicho. Y hoy en día, como les decía, tenemos organizaciones comunitarias formales, empresas formales creadas por parte de la comunidad y muchos actores que no solamente tenemos el producto, sino que además facilitan el acceso al mercado. Entonces, con ACOTUR, que es la Asociación Colombiana de Turismo Sostenible y Responsable, con recursos de USAID, se crea esta línea que es Destinos Emergentes, que promueve varios municipios en Colombia, dentro de ellos Vista Hermosa, y esa experiencia que diseñamos en su momento hoy está en el mercado operada por turoperadores locales. Y un hecho que me parece muy bonito es que cuando estábamos buscando los monos, uno de los nombres de esta águila es el águila churuquera. Y pues que teníamos churucos, ateles, que es el mono araña, aulladores, etcétera. Y comenzábamos a ver la arpía volando en la zona hasta que se ubicaron los nidos. Y esta empresa que se llama Mannequin Nature Tours hace un esfuerzo enorme, compra unas fincas donde está el águila arpía y también la doctora Carretero ha seguido trabajando temas allí. ¿Qué viene? Hoy en día el programa Territorios de Oportunidad ya acabó, nació un programa nuevo por parte de USAID que se llama Destino de Naturaleza, abarca 12 departamentos de 39 municipios y aún tendrá cobertura e impacto allí. Entonces la idea es poder continuar con la implementación de la estrategia y el próximo reto es que tengamos el primer Festival de la Tierra del Socay organizado y gestionado con las comunidades para que la historia no quede en un proyecto con unos términos de referencia que terminan, sino con una historia cuya meta es proteger este bicho y su descendencia y todos sus amiguitos allá. Muchas gracias.